tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, muchas gracias como siempre por estarnos acompañando en HCM Radio TV a través de su programa electoral Detrás de la Urna. Bueno, estamos ya en una semana, la última, quedan solo ya 6 días para acudir a las urnas y elegir a nuestras próximas autoridades municipales y regionales que comenzarán a ejercer su gestión el próximo 1 de enero del 2019. Obviamente que las elecciones no van a terminar este domingo en su totalidad porque habrá segunda vuelta, eso es casi fijo, en las regiones, que es en donde sí se estipula esta figura. No sucede aquello con las elecciones municipales. Así el candidato ganador lo haga por un solo voto, por 2 votos, o gane con menos del 30%, del electorado válido, igual va a asumir entonces ese cargo, a diferencia de las regiones. Pero el día de ayer se produjo también el último debate, la segunda parte de un solo debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, más allá de todas las críticas que se han podido hacer también a esta organización. Hay que entender la cantidad de candidatos, 20, de todos ellos participaron 19, solamente el que estaba en primer lugar hasta hace poco, porque ya no está en ese lugar, Renzo Reyardo, no participó. La soberbia pagó en el caso de Reyardo, es más o menos una situación en la cual han coincidido muchos, una situación de soberbia, ¿no? Y uno de los más beneficiados ha sido el candidato de Acción Popular por Lima, Jorge Muñoz Wells. Y justamente hablando de Acción Popular, estamos con un candidato de esta agrupación, de la Lampa, que nos acompaña en esta oportunidad, lo hace por el distrito de San Luis, es el señor David Rojas y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Rojas? Muchísimas gracias, Ángel, a todos los amigos televidentes y radioescuchas del programa HCM Radio TV, también de tu programa. Agradecer por la oportunidad que nos brindan. Nosotros venimos a postular a la alcaldía de San Luis por el equipo de Acción Popular. Imagino que, como muchos, habrán quedado sorprendidos gratamente luego de ver los números que ofreció una encuesta el día sábado. ¿Se puede hablar todavía de esas encuestas porque han sido antes de el silencio que por ley ya estamos sometidos, ¿no?, a partir de las 00 horas de ayer? Así es. No solamente sorprendidos, sino también gratificados por el trabajo que se ha venido desplegando. Pero ¿se lo creían realmente? Seamos sinceros. ¿Se creían ustedes en verdad, que su candidato se encuentre con esa expectativa en estos momentos? Es que en verdad, como nosotros mencionamos en el partido, los paneles no hablan, las pancartas no escuchan. Entonces, yo creo que actualmente en estas elecciones se presenta una coyuntura totalmente diferente, donde los ciudadanos de Lima, los vecinos de San Luis, lo que quieren es escuchar propuestas que sean serias, propuestas que sean sólidas y sobre todo proyectos. ¿Por qué? Porque todos te prometen casi lo mismo, pero cuando vamos a las fuentes vemos de que hay bastante diferencia entre los proyectos que, por ejemplo, presenta Acción Popular y los proyectos que están presentando, las propuestas que están presentando otros candidatos. Vale decir de que el trabajo se ve reflejado en estos frutos que se tienen. ¿Y qué experiencia tiene usted, señor Rojas, ya hablando de lleno de su candidatura y del perfil que usted presenta como candidato? Te comento, yo soy abogado de profesión, aparte he trabajado en todo lo que es cooperación técnica internacional, soy especialista en temas de empresas, en saneamiento físico legal de predios. Nuestra experiencia es más en el campo técnico que en el campo político, por eso es que consideramos que el equipo de Acción Popular San Luis, más que un equipo político, es un equipo técnico que ha venido trabajando a lo largo de estos años de manera multidisciplinaria. Nosotros en realidad somos un grupo de vecinos que decidimos participar en política. ¿Por qué? Porque consideramos de que no habían alternativas serias dentro de nuestro distrito. Entonces es así que decidimos agruparnos, participar, sobre todo viendo el bien común del vecindario. ¿Es militante usted de Acción Popular? Actualmente soy militante de Acción Popular. ¿Desde hace cuándo? Desde hace unos meses, desde el mes de junio. Ya, la coyuntura lo ha obligado a convertirse en militante. Exacto, no hay que negarlo, hay que decir las cosas como son. Yo fui un invitado dentro del partido, pero viendo la seriedad con la que se trabaja y sobre todo viendo el marco de proyectos y de propuestas, es que todo el grupo que nos acompañó y que nos acompaña actualmente decidió
hacerse militante de Acción Popular. ¿Y a Jorge Muñoz lo conoce usted personalmente hace tiempo? Sí, ¿Ha trabajado con él? No he trabajado con él. Lo he recién lo conocido por la campaña. Recién lo hemos conocido por la campaña, pero en las reuniones que se ha tenido, pues se ha mostrado siempre como una persona preocupada mucho por el interés de la persona, del vecino, ¿no? Y como siempre decimos, Lima no necesita más cemento, lo que Lima necesita es un trato individual hacia el vecino, calidad de atención al vecino. O sea, es cierto que la elección en cada distrito es una historia distinta a la que pueda darse en la provincial, pero no se puede negar que si le está yendo bien al candidato provincial, a los demás también les va a beneficiar, ¿no? Exacto, es parte de un todo, pero también acordémonos algo, San Luis es un distrito muy especial que generalmente no ha visto, no en las últimas elecciones, según tenemos conocimiento y de lo que tenemos conocimiento, siempre San Luis se ha caracterizado por votar por las propuestas propias del distrito. A pesar de que somos uno de los distritos más pequeños de Lima, medimos 4.5 kilómetros cuadrados, San Luis es un lugar o un distrito donde se hace mucha política. El vecino es muy participativo y sobre todo ve propuestas serias a la hora de decidir su voto. Por eso es que nuestra preocupación principal, como reitero, es el vecino, ¿no? Es brindar proyectos, no más que una propuesta, sino sustentar los proyectos. En concreto, ¿qué lo diferencia a usted de los otros, de los demás? Primero que nosotros tenemos proyectos que van a autogenerar a favor del vecino. A ver, un par de esos proyectos, de los más importantes, que primero, se pueden considerar emblemáticos de una eventual gestión suya. El primero, vamos a implementar la primera planta de reciclaje de residuos sólidos del distrito. Eso nos va a permitir obtener en un primer plano unos 2 millones de soles destinados exclusivamente para el tema de seguridad ciudadana y mejoramiento de parques y jardines. Recordemos que mi presupuesto para seguridad ciudadana es de 1.600.000. El segundo proyecto emblemático es la construcción e implementación del primer terminal terrestre de pasajeros municipal de San Luis. ¿Con qué objetivo? La línea azul y la línea amarilla del Metro de Lima van a terminar por cerrar todos los paraderos de La Victoria. Entonces, lo que nosotros proponemos que en un área de 3.612 metros cuadrados que existe en la zona industrial de San Luis se construye un terminal terrestre, lo cual nos dejaría unos 6 millones de soles aproximadamente a favor del distrito. Y un tercer proyecto más pequeño, pero no también ambicioso, es la obtención de biodiesel a partir de los aceites quemados que se dan en las pollerías y los carros. Estos proyectos ya se han ejecutado y lo hemos ejecutado cuando hemos sido parte de la cooperación técnica. Entonces conocemos cuál es el desarrollo y cuál es la rentabilidad que nos puede brindar. Es decir, tendríamos un promedio de unos 8 millones de soles que entrarían primero para parques y jardines, seguridad ciudadana, que es muy importante, y sobre todo un pequeño porcentaje, casi un 10%, destinado a los organismos sociales de base. ¿Por qué nos preocupa mucho el tema de los organismos sociales de base? Porque nosotros venimos a servir al vecino. Nosotros queremos dejar un legado para San Luis. Entonces, dentro de esos proyectos estamos también contemplando la creación de un policlínico municipal. Ojo, nosotros no estamos diciendo de que venga una empresa privada y concesionemos un policlínico. Nosotros queremos ser gestores de nuestro propio policlínico. ¿No al estilo de los hospitales solidarios? No, porque en verdad, y lo denuncio públicamente, esos hospitales por concesiones de empresas privadas financian campañas electorales, hipotecan al candidato y arrastran consigo al vecino. ¿Eso está pasando con el candidato de Solidaridad por San Luis? Asumo, porque es parte de toda una negociación. No creo en la APP. Yo no lo aseguro, pero es evidente que una persona que tenga un trabajo honrado no pueda financiar una campaña de tal magnitud, y lo vemos. Y hemos visto que esto pasa. Son millonarias las campañas de los candidatos de esos partidos. ¿Ustedes cuánto están gastando? Nosotros hasta ahora, aunque usted no lo crea, vamos gastando 19.000 soles entre todos. Y nosotros hemos financiado nuestras propias campañas. A nosotros nadie nos ha financiado la campaña. ¿No hay paneles del partido? Tenemos poquísimos paneles. Lo que pasa es que un panel en promedio cuesta entre 400 y 500 soles. Entonces, si nosotros vamos a invertir más dinero en paneles, no nos va a alcanzar, porque no es parte de nuestro presupuesto. Nosotros no estamos haciendo una gran inversión
porque quien mucho invierte se desespera, como se dice, en recuperar cosas. Nosotros, como le dije, entramos a hacer servicio. Y dentro de eso, por ejemplo, te comento, muchos se nos criticó en un primer momento el haber hecho pegatinas en postes. Con 400 soles llegamos a hacer unas de 8.000 a 12.000 pegatinas, que son unos papeles pequeños. Los postes. Y también nos estamos comprometiendo a limpiarlo. Lo vamos a limpiar. Así perdamos, porque eso es el compromiso que hemos asumido, sobre todo con el vecindario. ¿Por qué? Porque es importante el tema, por ejemplo, de la recolección. Nosotros consideramos de que donde hay un problema, tenemos que buscar una solución. El problema principal, la basura. San Luis produce 70 toneladas de basura al día. ¿Es un distrito cochino? Es un distrito, no cochino, sino es un distrito que produce esa cantidad de residuos sólidos. Pero también tenemos a nuestro vecino al costado, La Victoria, que a veces nos genera problemas. Bueno, el límite de San Luis con La Victoria es espantoso, es un error, ¿no? Sí, pero acordémonos de algo. Todo el mundo ve un problema. Nosotros estamos viendo una solución. Por ejemplo, los residuos orgánicos que produce el mercado de fruta, que es nuestro principal colindante, se puede convertir en compost. ¿Y ese compost va a servir para qué? Va a servir para echar los nutrientes que las plantas necesitan. Nosotros tenemos un promedio de 36 parques en San Luis y un total de 44 áreas verdes. ¿Qué quiere decir esto? De que ese compost se puede utilizar y es más, se puede vender. La idea en un primer momento de esta planta es no solamente segregar la basura, sino también transformarla. ¿Hay espacios todavía para que siga creciendo el área verde en el distrito? No, lamentablemente ya no tenemos. Tenemos, San Luis, como te reitero, es pequeño. Está 100% urbanizado. Está 100% urbanizado el distrito. Pero por eso, nosotros ya no necesitamos. ¿En qué estado se encuentran las áreas verdes? Descuidadas, totalmente descuidadas. Nosotros fuimos en un determinado momento, un distrito emblemático en Lima, porque llegamos a ganar los concursos de parques y jardines. Ojo, pero ¿sabes qué es lo paradójico de esto? De que supuestamente el municipio en esta gestión ha invertido 2 millones de soles en la conservación de parques y jardines y mejoramiento de parques y jardines, lo cual no se ha visto reflejado. Por eso es que nosotros proponemos una auditoría, esta gestión, a la gestión anterior y a nuestra propia gestión. El día de mañana estoy firmando un compromiso ciudadano. Primero, el de auditar las gestiones pasadas. Segundo, el de auditar nuestra propia gestión año a año, porque eso garantiza la transparencia que el vecino necesita. Nosotros nos dicen, cuentas claras, sí, perfecto, vamos a hacer nuestra rendición de cuentas y también vamos a abrir nuestras cuentas para que la gente vea lo transparente. No van a llegar al extremo de ofrecer polígrafos a los cuales tienen que someterse cada 3 meses los funcionarios y el propio alcalde, como dice el señor Lai, o lo decía ayer en el debate. Yo creo que es una utopía hacer eso, pero no me va a temblar la mano, para denunciar a un funcionario público que vaya en contra de los vecinos, de los intereses del vecino. Tampoco me va a temblar la mano para denunciar a aquel funcionario público, a aquel servidor público que está o que trate de hacer cosas indebidas. El servicio que brinda el serenazgo en el distrito. Ineficiente totalmente. Nosotros en San Luis nos quejamos porque tenemos una de las peores gestiones. Sí, demasiado inseguro. Te comento, mira. Pero no es culpa del alcalde. Yo creo que es culpa de la falta de liderazgo del alcalde. Y en eso sí hay que ser, soy reiterativo. Nosotros no tenemos serenazgo. Las cámaras de videovigilancia en el distrito no funcionan. La capacidad de respuesta operativa del serenazgo prácticamente es nula e ineficiente. Ahora, ¿por qué se da esto? Por falta de liderazgo. La política que han aplicado no es la conveniente. No hay un proyecto de seguridad ciudadana. Nosotros sí tenemos un proyecto de seguridad ciudadana. No solamente tenemos un proyecto de poner cámaras, tener centros de control y monitoreo, tener patrullaje integrado, porque todos te proponemos lo mismo. Pero cuando nosotros nos vamos al punto central, ¿de dónde conseguimos los fondos para poder realizar esa inversión? Por ejemplo, un candidato dijo, voy a poner 200 serenazgo. Eso es imposible en un primer momento si no tiene financiamiento. ¿Cuántos tiene el distrito? Actualmente no pasan de 20. Nosotros tenemos un presupuesto de 1.600.000 soles destinados para seguridad ciudadana. Pero si tú comienzas a analizar, yo propongo 150, pero sé de dónde voy a sacar los fondos. Sé inclusive que nuestros proyectos en los 3 primeros meses nos tienen que dar un aproximado de mínimo de unos 11.000 soles diarios, destinados directamente para cubrir esos gastos. Ahora, por otra parte, tendría que dar, dice usted, ¿no? Sí, o sea, no es seguro. Está proyectado. Lo que pasa es que el residuo sólido se recoge todos los días. Ese residuo sólido, transformado en dinero, son 11.000 soles diarios.
11.000 soles diarios, lo que hace más o menos un promedio con gastos operativos y todo, un promedio de 3 millones anuales. Entonces, nosotros, como le reitero, ya hemos hecho estos trabajos y conocemos del tema de segregación de residuos. ¿Por qué? Porque parte de nosotros, como te reitero, venimos de trabajar en la cooperación técnica. Bueno, importante que se refiere al tema del recojo de basura, los residuos, y sobre todo este sistema de reutilizar. Exacto, ¿no? Reciclar y todo eso, porque como que no es muy popular entre el lenguaje electoral de los candidatos. No es muy popular, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere dar concesiones a terceros. Yo no propongo dar concesiones a terceros, porque ya te reitero, concesionas la basura ¿a cambio de qué? De que te financien una campaña e hipoteques a tus vecinos. Concesionas un centro de salud o concesionas un hospital ¿a cambio de qué? De hipotecar la salud del vecino a un tercero. Cuando estas empresas se van, nos dejan en un caos tremendo y no queda nada para el distrito. Lo que nosotros proponemos como Acción Popular, como equipo técnico, es dejar un legado a favor de nuestros vecinos. ¿Y qué va a hacer usted de atractivo para que los vecinos reduzcan el porcentaje de morosidad? Miren, ¿de cuánto estamos hablando en este momento? Mira, no hay un porcentaje de morosidad elevado. No hay estadística. No saben cuántos deben. Porque no hay portal de transparencia en la municipalidad. Todas las cifras de las que yo te puedo hablar con referencia al presupuesto las hemos obtenido del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF. ¿Por qué? Porque cuando vas y pides información pública en la Municipalidad de San Luis no hay. Si usted ingresa a la página web de la Municipalidad de San Luis, y lo denuncio nuevamente, y lo vengo denunciando hace meses, es totalmente terrible, no tenemos. Entonces nosotros, como le reitero, apostamos no solamente por eso, sino también apostamos por los jóvenes, por el adulto mayor. Ayer acabamos de hacer el primer Festijoven de San Luis, donde quiero agradecer a todos nuestros vecinos jóvenes que han participado. Por ejemplo, hemos tenido un concierto de música y baile desde las 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde diversos jóvenes se han expresado a través del arte y la cultura. No es posible que nosotros tengamos un auditorio, y no se nos ha permitido, ojo, hacerlo en el distrito, lo hemos tenido que hacer en la frontera, en La Victoria. ¿Por qué? Porque a los otros grupos les han permitido realizar sus manifestaciones políticas y a nosotros no. Permítame un comentario aquí de Maritere Carrial. Dice lo siguiente: la actual gestión me han robado 2 veces, una de ellas me amenazaron con cuchillo, no había a mi alrededor ni un sereno, ni una cámara, y la iluminación de esa calle pésima. No sé a qué calle se referirá, así que no puede poner qué calle exactamente, pero a lo mejor usted conoce cuáles son las zonas más oscuras. Lo que pasa es que la iluminación en San Luis es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Porque no se ha hecho gestión. Muchas cosas se resuelven con gestión. Miren, la ley de concesiones establece de que las luminarias tienen un tiempo de vida, o tienen un tiempo de vida útil. Pasado este tiempo, uno como autoridad municipal o de manera asociativa puede pedir el cambio de esas luminarias. ¿Pero por qué no se hizo? Por falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros se supone para hacer que la autoridad ese cambio de luminarias es simplemente mandar un oficio y tiene que exigir a Luz del Sur, que es la empresa concesionaria, tiene que desembolsar ningún costo, por eso nosotros tiene que pagar algo. Exacto, nosotros proponemos gestionar el cambio de las luminarias y sobre todo brindarle seguridad al vecino. Y calle Simón Noguera, nos dice. Simón Noguera, cuadra 3, es a la espalda de mi casa. Urbanización Tupac Amaru. Es a la espalda de mi casa. Antes de que se me escape, ¿les beneficia o no la presencia de la Videna en el distrito? La Videna, ojo, acordémonos de algo, la Videna perteneció a Serpar. La Videna nunca perteneció a la Municipalidad de San Luis. Pero nosotros vemos con mucha preocupación que los jóvenes sanluisinos en estos momentos no puedan ingresar a hacer deporte a la Videna. Por eso que nosotros, está dentro del proyecto que tenemos, aparte de los proyectos de mejoramiento, claro, aparte de los proyectos de mejoramiento, es gestionar un convenio con la Videna para que los jóvenes sanluisinos puedan practicar deportes. Hubiera sido mejor convertir eso en parque zonal, ¿no? Miren, ya las cosas están hechas. Hay un candidato que dice, vamos a volverlo a parque zonal. No, es imposible. Es imposible hacerlo. Entonces, pero tenemos que realizar proyectos o propuestas sanas y sobre todo transparentes, ¿no? Lo que sí se puede hacer es gestionar con la Videna y también con otros parques, también con otros lugares de esparcimiento dentro de las urbanizaciones. Existen algunas losas deportivas. El tema no solamente pasa por eso. Mira, nosotros tenemos un estadio en San Luis que fue concesionado en la época de un candidato que fue alcalde, que es el señor Ricardo Castro. ¿Qué sucedió? Este candidato concesionó el único estadio de San Luis a una empresa por 3.000 soles mensuales, a una empresa que vendía frutas y verduras. Y no solamente que vendía frutas y verduras, lo concesionó sin tener un cartón de contratistas del SEACE. Asimismo,
ese estadio en estos momentos da una rentabilidad de 1,5 millones de soles al año. A esa empresa. A esa empresa. Y es una empresa que ahora parece que lo está subconcesionando otra más. Y donde ha habido una irregularidad tremenda porque inclusive no existe una carta fianza. ¿No está recogiendo la municipalidad de ahí? No, la municipalidad no está recogiendo la tributación correspondiente porque lo concesionó un privado. Y es más, tampoco tenía carta fianza. La carta fianza era de 200.000 soles y tampoco se puede ejecutar, por lo cual nosotros proponemos resolver ese contrato de concesión. Bueno, a ver, señor Rojas, aproveche, estamos en los instantes finales y diríjase a sus vecinos. Vecinos, este 7 de octubre no solamente les pedimos la confianza, lo que le pedimos es analizar las propuestas que nosotros tenemos. Las propuestas de Acción Popular son propuestas serias, son propuestas sólidas, son proyectos más que una propuesta que van a beneficiar a nosotros los sanluisinos. Nosotros vivimos y trabajamos en San Luis. Y como siempre les digo, yo no vivo en Surco, no vivo en San Borja, no vivo en La Victoria, no vivo en La Molina. Yo vivo en San Luis como ustedes. Soy un vecino como usted que estaba cansado de la ineficiencia de las autoridades de turno. Por eso es que nosotros decidimos participar y sobre todo apostar por el desarrollo del vecino, porque el vecino sea la primera causa de la preocupación de nosotros como futuras autoridades. Como les digo, este 7 de octubre marquen las 2 lámparas de Acción Popular. Muchas gracias por la entrevista. A usted, muy gentil, señor Rojas. Éxitos, caballero. Muchas gracias. En el distrito de San Luis ha sido el candidato de Acción Popular, David Rojas. Ha estado con nosotros en Detrás de la Urna, aquí en HCM Radio TV.